el día de ayer, el día de hoy. Verdaderamente nosotros hemos venido con esta fe de que todo planeta rica de veras sea rica en la palabra de Dios, que sea rica en Jesús el Cristo, en este evangelio, para que de aquí se desborde a todo Colombia, a toda Suramérica, Centro y toda América, todo el país, todo el continente, ¿verdad? Esa es la fe que nosotros tenemos. Déjenme les comento un poquito más acerca de nosotros como equipo. Mi familia, mi esposa, mi hija está aquí, se encuentran aquí también parte del equipo. Nosotros cuando escuchamos este evangelio, aproximadamente hace más de un año, nosotros lo recibimos de parte de nuestros hermanos los coreanos. Yo había estado como copastor en una iglesia, en una congregación, pero no era evangelista, porque no tenía el evangelio en mi vida. Yo creía conocer la palabra de Dios y me empeñaba mucho. Yo me imagino algo así como los fariseos que se empeñaban mucho en conocer mucho la palabra de Dios. Y realmente cuando yo escuché este evangelio me di cuenta que verdaderamente desconocía a Jesús el Cristo, que no vivía en mí. Creía conocerlo, pero es que no es cuestión de conocer, sino es cuestión de creer, y ahí es donde se transforman todas las cosas. Yo leía la palabra, me empecinaba mucho en ella, en que la palabra me transformara, pero Dios fue misericordioso conmigo y con mi familia, porque cuando recibimos esta palabra es cuando empezó a cambiar verdaderamente el ser un hijo de Dios, el llevar este evangelio a otras partes. Y no era como algo que yo quisiera como que hacer, sino era una transformación en mi vida, la cual yo tenía una necesidad de hablar de esta palabra, porque se vuelve algo dentro de ti que no puedes parar de hablar y decir lo que has oído, lo que has escuchado. Lo tienes que llevar a otras partes, porque es algo dentro de ti. El Espíritu te mueve precisamente a hablar a otras personas. No precisamente tenemos que ser doctores de la palabra, ni conocer mucho de la palabra. Más bien tenemos que creerla y vivirla, para que nosotros nos volvamos testimonio, para llevar a tantas personas que están afuera, que se están perdiendo. De veras, miles de personas diario mueren, se suicidan y no conocen la palabra de Dios. Este evangelio no le están conociendo, y lo más triste también de todo es que en los púlpitos, como lo hemos estado hablando reiteradamente, no se está hablando de esta palabra, de este evangelio de que Jesús es el Cristo. Alguna vez un pastor me dijo, bueno, es que esto yo ya lo sé, lo que tú me estás diciendo yo ya lo sé. Y yo le dije, bueno, no quiero ser arrogante ni mucho menos, pero no es cuestión de que lo sepas, es cuestión de que lo creas. Y así es como están muchos pastores, y no nada más pastores, creyentes. Imagínense si la iglesia está así, ¿cómo está la gente que está afuera? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Salir de las cuatro paredes, hablar de este evangelio de que Jesús es el Cristo. Pero no es que nosotros no podemos evangelizar si no conocemos el evangelio. Era lo que a mí me pasaba. Yo a veces con familiares y amigos compartía del evangelio creyendo que sabía el evangelio, pero realmente no era preciso lo que yo estaba hablando. Entonces, a partir de que yo tengo esta revelación en mi vida, es cuando yo ya comparto esta palabra, y ahora sí me he convertido en evangelista. Y he venido de México para dar testimonio de esta palabra. Tanto mi familia como todo el equipo de México que estamos aquí presentes, nuestros hermanos los coreanos,
Todos estamos aquí para dar testimonio, porque esa es la fe que tenemos de Mateo 24:14, que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y escuchen aquí lo más importante, para testimonio de todas las naciones, no para que lo sepan o se lo aprendan, sino es para un testimonio, porque va a haber personas que realmente no lo crean, ni quieran aprenderlo, ni mucho menos, ni les vaya a llegar esta revelación a sus vidas. Pero sí tiene que ser de testimonio para que se cumpla precisamente esto que nuestro Dios nos ha dicho, que entonces será de testimonio en todas las naciones y entonces vendrá Él. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que Él venga. Es nuestro deseo. Si nosotros verdaderamente amamos a nuestro Señor Jesús el Cristo, nosotros deseamos que Él venga a nosotros. Es un deseo. No debe de ser como algo parte ajeno a nuestras vidas, sino tiene que ser parte de nuestra vida. Tiene que ser nuestra vida. Y si nosotros no lo estamos viendo bajo esta perspectiva, entonces pienso yo que estamos errando. Pienso yo que entonces, ¿qué vida ante nuestro Señor estamos viviendo? ¿Estamos haciendo lo que es su voluntad o estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Estamos saliendo a las calles a hablar? Tal vez después de esta revelación, muchos de aquí, yo oro por nuestro Señor que así sea, que muchos reciban esta revelación precisamente para que todo Planeta Rica, sus familiares, sus hijos, sus amigos, lleguen a esta verdad, para que se conviertan aquellos que no han recibido esta palabra, aquellos que no la conocen. La iglesia primitiva estaba bajo esta misma situación. Muchos no creían, no conocían, obviamente, al Mesías, al Cristo. Y vamos a pasar a la palabra. Nada más permítame hacer una pequeña oración si son tan amables. Bendito Padre, bendito Jesús nuestro Cristo. Te pido, bendito Señor, por Planeta Rica, bendito Padre, que conozcan esta gran verdad. Tu verdad, bendito Señor, que eres Jesús el Cristo, que vas a dar revelación a través de la sabiduría, bendito Señor, a cada uno de los que estamos presentes y los que van a seguir recibiendo esta palabra, para que puedan venir, bendito Señor, venir a tus pies y volverse siervos tuyos, bendito Señor, y poder ministrar este evangelio a toda la nación, para que Colombia, bendito Padre, llegue a tus pies. Te lo pido, bendito Señor, siempre reconociendo que Jesús eres nuestro Cristo. Amén. Vamos a pasar, por favor, a 2 de Corintios 3, 14, 17. Y dice de la siguiente manera: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, realmente cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, ese velo se cae, como le ocurrió a Pablo. Es lo mismo que va a ocurrirnos, a mí me ocurrió en lo personal esto. Esta revelación, cuando yo la recibí, ese velo se me cayó, y es cuando mucha palabra verdaderamente ya la comprendí. Ya realmente cobró un sentido la palabra de Dios. Antes no tenía clarificado bien lo que era la palabra de Dios. Yo creía que en ella iba a encontrar la vida eterna, ¿no? Y así es, desde luego que así es. Vamos a Juan 5:39 para analizar esto que yo pensaba que era mi perspectiva, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, en Juan 5:39: escuchad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, yo cuando leí esta palabra, yo pensaba, como dicen los norteamericanos, era el know-how de la vida eterna, el cómo saber, cómo llegar a la vida eterna. Pero cuando leí este versículo dije, es que estoy malinterpretando las cosas. Sí, en efecto, yo voy a recibir la vida eterna, pero aquí nos dice, nuestro Señor Jesús dice, escudriñalas, escarba, analiza la palabra, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Era lo que a mí me sucedía. Yo creía que en ellas tenía la vida eterna, y verdaderamente aquí nos dice que ellas son las que hablan de Él. O sea, ese es el núcleo. Y para que creyendo ya posteriormente de yo creer que Jesús es el Cristo, bueno, entonces como obsequio, regalo, tengo la vida eterna. Pero los judíos tenían este pensamiento. O sea, ellos creían que por el simple hecho de estar leyendo la palabra, ellos iban a tener esta vida eterna. Pero es que así sucede. Y en la actualidad nos sucede lo mismo. Creemos, por estar embebidos en la palabra, creemos que de esa manera vamos a tener la vida eterna. Pero todo es cuestión de creer, no es cuestión de leer. Cuando nosotros realmente creemos que Jesús es el Cristo, y el pastor hace un momento lo estaba comentando, ya entonces vamos a cobrar esa vida y vamos a poder llevar esta palabra a todas partes, a nuestros familiares que se están perdiendo, a nuestros amigos, a todos nuestros vecinos, a las poblaciones aledañas, y van a poder entonces cobrar vida. Vamos a poder profetizar la palabra y esos huesos secos van a ser levantados, ¿verdad? A través de creer que Jesús es el Cristo. Por eso nosotros tenemos esta palabra veraz y eficaz. Vamos a leer, por favor, ahora, 2 de Corintios 4:4. Y dice de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es que nosotros, cuando no creemos que Jesús es el Cristo, entonces estamos en incredulidad. Estamos posicionados en ese lugar, y entonces Satanás nos cega ese entendimiento del evangelio. Y es que el evangelio es el que hace que cobre vida en las personas. Y si nosotros no tenemos este evangelio, ¿cómo vamos a llevar vida a otras personas si nosotros estamos careciendo del evangelio? Nosotros no podemos evangelizar si nosotros no tenemos en nuestra vida el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. Este es el evangelio. Y por eso lo reiteramos, porque los apóstoles no dejaban de hablar esta palabra, ni nosotros lo vamos a dejar de hacer. Y lo van a estar escuchando concienzudamente todo este tiempo, de diferentes perspectivas tal vez, pero siempre conservando el núcleo de que Jesús es el Cristo, porque es lo que verdaderamente transforma a la persona. No somos nosotros, no es mi testimonio, es la palabra, es el evangelio de Jesús. Vamos a ver por qué muchas personas se encuentran en ciertos posicionamientos. A mí me dijo un pastor, yo cada vez que leo este versículo, tengo temor, me da miedo. Y vamos a ver qué era lo que le daba temor a este pastor. Vamos a ver a Mateo 7, 21, 23, por favor. Y dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Bueno, aquí ¿cuál era el problema? ¿Que era malo echar demonios, hablar de su palabra? O sea, ¿eso era malo? No, eso no era malo. ¿Qué era lo malo? ¿Qué había que ellos estuvieran mal ante nuestro Señor y les dijera, apartaos de mí, hacedores de maldad? Era simple, no hacían su voluntad. Por eso aquí les dice, apartaos de mí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese que hace la voluntad precisamente es aquel que está con Dios. Pero el que no está a la voluntad, así saque demonios, así haga milagros, simplemente el nombre de Dios, el nombre de Jesús, crea poder, es poderoso y ejecuta todas esas cosas. No es en sí la persona, es el nombre del Señor. Pero si no están haciendo la voluntad, entonces están como los fariseos, nada más en el simple conocimiento de la palabra, pero no están haciendo la voluntad. Y vamos a ver cuál es la voluntad de nuestro Padre. Vamos a ver Juan 6:40. Vamos a Juan 6:40. Y vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, aquí está el punto, cree en Él, tenga vida eterna. Ya lo volvimos otra vez a corroborar. O sea, si yo creo, entonces en consecuencia tengo la vida eterna. Sí, aquí nos lo está volviendo a decir. Todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, el creer es todo. Si nosotros estamos creyendo, entonces somos hijos de Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿verdad? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, si nosotros estamos creyendo que Jesús es el Cristo, entonces somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces ahí es cuando cambia totalmente todo el panorama, porque nosotros hablamos de Jesucristo, Jesús, Cristo, Jesús. Sí, todo lo hablamos, por supuesto que sí, porque eso es fácil de entenderlo, pero no es entenderlo, es creerlo. Y ahí es cuando se rompe todas las situaciones, ahí es cuando las iglesias se rompen, ahí es cuando pseudocreyentes se rompen. ¿Por qué razón? Porque creían que creían, y no es creer que creemos, es porque verdaderamente tenemos la palabra de Dios. Vamos a ver ahí mismo en el 47 que nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y si nos pasamos ahí al 69, nos dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermosa palabra aquí, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Tú, Jesús, este Jesús que está aquí, este es el Cristo. Y si nosotros ya entonces conocemos a Jesús como el Cristo, entonces creemos y ya lo vemos. Ya se nos cae ese velo que antes teníamos. Entonces, aquel pastor que decía, es que yo le tengo pavor a este versículo, yo no quiero estar ante Dios y que me diga, apártate de mí, hacedor de maldad, es porque no creía que Jesús es el Cristo. Así de simple. Es que la carga de nuestro Señor es fácil, es que no es complicado. Pero a veces hemos hecho las cosas demasiado complicadas. Y no somos veraces porque no tenemos el núcleo de la Biblia. Pero cuando ya lo tenemos, entonces ya sabemos el punto, el blanco perfecto donde vamos a pegar. Cuando vamos a hablarles a personas, a llevar este evangelio, ya sabemos lo que tenemos que decir. Y en consecuencia, la palabra de Dios es ejecutora. A partir de ese momento, la palabra de Dios hace su transformación en aquella persona. Entonces, nosotros
nos volvemos los vocales de la palabra de Dios, los instrumentos de su palabra, palabra eficaz, ríos de agua viva, porque lo que hemos recibido de gracia lo damos de gracia nuevamente. Entonces ahí viene la transformación a través de su palabra. Pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? Vamos a pasar ahí mismo a Juan, pero en el versículo 28, y vamos a ver cuál es la obra que tenemos que hacer. Dice, entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y veamos lo que les dice Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creamos en el que Él ha enviado. Y este es Jesús, el Cristo. Y esa es la obra que tenemos que hacer. Entonces, aquellos que nuestro Señor les dice, apártate de mí, hacedor de maldad, pues es porque no estaban haciendo su voluntad ni su obra. Y ya vimos cuál es la voluntad y cuál es su obra. Entonces, si nosotros creemos que Jesús es el Cristo, estamos haciendo esta obra. Vamos a ver Romanos, vamos a pasar a Romanos, por favor. 10, 14 al 17. Y entonces aquí vamos a empezar a ver cómo es que tenemos que llevar esta palabra. Y dice de la siguiente manera, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ese es el punto, que si nosotros no creemos en Jesús como el Cristo, entonces aquellos que le estamos llevando esa palabra, pues no van a poder invocarlo porque no lo conocen, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, por eso nosotros estamos aquí, porque fuimos enviados por nuestro Señor aquí, a Planeta Rica, a traer este evangelio de que Jesús es el Cristo, el que va a dar vida a Planeta Rica. Así es, Padre. Porque es así. Ya la iglesia no está encerrada en las cuatro paredes. Ya sale, se vuelve proactiva la iglesia. Ya lleva la palabra. Ahora sí que lo que hemos recibido por gracia, ya vamos a salir a la calle y vamos a dar esa gracia. Y ahí es cuando va a haber la transformación en nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos. Entonces, esa es la labor que tenemos que hacer. Cuando somos siervos de Dios, esta es la labor, creer y hablar su palabra. Pero se ha errado porque no se conoce la palabra precisamente, y continúa de la siguiente manera, mas no todos obedecieron el evangelio. Perdón, me corté un poquito antes. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra, de los que anuncian las buenas nuevas. Y continúa, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Más claro ni el agua, ¿verdad? Entonces, si nosotros salimos y hablamos esta palabra, entonces se está haciendo la verdadera obra, la verdadera voluntad de nuestro Señor. Que creamos que Jesús es el Cristo. Vamos a ver por qué tenemos que estar perseverando precisamente en esta palabra, y vamos a 2 de Juan 1, 9 y 10, por favor, hasta el 11, de 9 al 11. Y dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿verdad? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, si nosotros estamos perseverando en esta doctrina, porque es que en los púlpitos ya se habla de otras cosas, analícenlo. A menos en México
prosperidad y sanación y bueno, no, yo no sé cuántas cosas, de veras, tantas cosas hay, de veras se habla nada más de un versículo y se acabó ya, de ahí se basó toda la prédica. No se está vivificando a la iglesia. Y esas personas que no se están vivificando, ¿cómo van a salir a las calles a hablar del evangelio? O sea, ¿cómo es posible? No puede ser. Por eso cuando nosotros tenemos esta revelación, la misma que recibió Pedro, ¿verdad? Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es la misma revelación que estamos recibiendo nosotros ahora. Es la misma. Y la misma bendición que Él recibió es la misma bendición que nosotros estamos recibiendo también. Entonces, si nosotros estamos recibiendo esta bendición, no es para que nos la quedemos. No es para decir, yo ya soy salvo, qué bueno, bien, que los otros no me importa, que se mueran. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está el amor? El amor precisamente consiste en hablar su palabra, llevarla, porque Cristo quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven. Obviamente no todos lo van a recibir, eso ya lo sabemos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Lo que nos corresponde a cada uno de nosotros no es nada más el pastor. No le dejen toda la carga al pastor. No es él nada más. Somos nosotros también. Porque este evangelio se nos encargó a todos. Para que llevemos este evangelio a todas las naciones. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a pasar por favor a Gálatas 1, 6, 9. Por favor. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuchen, nosotros mismos, ¿verdad? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces nosotros no debemos de hablar otra cosa, porque este es el evangelio. Y si nosotros estamos hablando otro evangelio, entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso es muy importante que esta revelación que ahorita estamos escuchando a través de los pastores, que ahorita están revelando esta palabra de Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que cada uno de nosotros venga esta revelación a nuestras vidas de que Jesús es el Cristo, y solo así vamos a poder llevar esta palabra. Vamos a Primera de Juan 2:22, por favor. Ok, no terminé de leer todavía. Vamos a Segunda de Juan, porque no lo terminé de leer el 10 y el 11. Segunda de Juan 10 y 11, por favor. Ahora, fíjense lo que dice la palabra. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, nosotros no debemos de recibir, si alguien viene con otro evangelio y nosotros estamos escuchando esto, estamos participando de sus malas obras. Entonces, debemos de hacer la palabra de Dios. Vamos entonces ahora sí a Juan, Primera de Juan 2:22, si son tan amables. Primera de Juan 2:22. Dice aquí, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ya lo habíamos leído, perdón. Entonces aquí es cuando nosotros vemos que si nosotros no estamos creyendo esta palabra de que Jesús es el Cristo, estamos negando precisamente a Cristo. Nos estamos volviendo en el anticristos,
Porque a veces pensamos que el anticristo, bueno, ya sabemos que pues va a venir una persona, etcétera, etcétera, y este va a ser el anticristo, sí, pero nosotros si no estamos creyendo que Jesús es el Cristo, entonces nos convertimos también en anticristos, el que está negando esta doctrina. Todo el núcleo de la Biblia habla precisamente de que Jesús es el Cristo. Y vamos a seguir hablándola porque es necesario que la hablemos. Y si ahorita vamos a escuchar estos mismos versículos, tiene revelación diferente. No sé si a ustedes les ha pasado que leen un versículo y lo vuelven a leer en otra ocasión y tiene otra percepción diferente. Nos habla de diferente manera nuestro Señor. Entonces, abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Es importante que nosotros abramos nuestra mente, nuestros oídos espirituales a lo que nuestro Padre quiere decirnos. Y no lo veamos como algo repetitivo, sino como que Dios nos quiere hablar de diferentes puntos de vista a través de un mismo versículo. Y ya vimos que toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablaban precisamente de que Jesús es el Cristo. Vamos a Juan 20:31, por favor. Juan 20:31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Nosotros verdaderamente les comento que mi esposa, mi hija, cuando nosotros recibimos esta palabra y la creímos verdaderamente, nos hizo que estuviéramos aquí y en otros países que hemos estado visitando y hablando esta palabra en nuestro propio país, en las comunidades, en los departamentos. Yo no pensaba nunca volverme evangelizador, de veras se los digo. Yo no tenía eso en mi mente, no era algo como que fuera parte de mi vida. No era algo que yo pudiera considerar en mi existencia. Pero cuando vino esta revelación a mi vida, a la de mi esposa, a la de mi hija, a los de que estamos aquí formando parte del equipo de México y de Corea, que ellos recibieron esta revelación años atrás, es cuando nosotros no pudimos parar de hablar esto. Y es cuando decidimos, y verdaderamente se los comento, nosotros dejamos lo que estamos haciendo en México, nuestros trabajos, lo que tenemos que hacer por venir a hablar de esta palabra. No es porque nosotros queramos hacer el movimiento social o queramos abrir una iglesia, no. Es simplemente que se conozca el Evangelio de Jesús, Él es el Cristo, porque este es el que va a venir a dar vida a todos nosotros, ¿verdad? Amén. Un aplauso a nuestro Padre. Vamos a Lucas 24:27, por favor. Lucas 24:27. Y dice de la siguiente manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces aquí estamos viendo cómo el Antiguo Testamento, porque obviamente ellos se basaban al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento ya lo sabemos que no existía en ese entonces, nada más era el Antiguo Testamento, y ellos se basaban en esa Biblia, en los 39 libros, y se hablaban más de 300 profecías, como ya lo hablamos el día de ayer, más de 300 profecías, y los fariseos ciegos no veían que este Jesús, el que estaba aquí enfrente, el que les hablaba frente a frente, no creían que él pudiera ser el Cristo, el Mesías, el ungido, el entronizado, el elegido, el Hijo de Dios. No lo creían como tal. Por eso ellos no se les revelaba y por eso morían y por eso lo atacaron y por eso lo mataron.
porque no venía esa revelación a nuestras vidas, a sus vidas. Y esa revelación es la que tiene que llegar precisamente a nuestras existencias. Y vamos al 44 y comenta de la siguiente manera: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está abarcando todo el Antiguo Testamento. Todo, y todo se tenía que cumplir. Hace rato el pastor nos comentaba de Cristos, que hay muchos Cristos, pero no cumplen con estas profecías. Incluso alguna vez nos comentaron, ya ven que en Corea hay Cristos también, en la actualidad, que se dicen ser los Cristos. Y lo más triste de todo esto es que hay personas que sí lo creen, que sí están creyendo que esos son Cristos. ¿Por qué creen? Porque no conocen verdaderamente la palabra. La palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces nosotros, cuando ya conocemos que Jesús es el Cristo, ya no nos van a venir a engañar. Y ya no nos van a traer evangelios corrompidos, diferentes, diluidos, y que van a hacernos que nosotros nos movamos como esas olas, como dice la palabra, de un lugar a otro. Porque no verdaderamente tenemos esta fe, que es la fe que tenía la iglesia primitiva. Todos ellos hablaban de esta palabra. Es que no dejaban de hablar de esto. Era lo único que hablaban, y es lo único que nosotros también vamos a hablar. Porque si nosotros estaríamos hablando en este momento de otra cosa, entonces no estaríamos cumpliendo precisamente esto. Ellos hablaban de que Jesús es el Cristo, y nosotros vamos a seguir hablando de que Jesús es el Cristo mientras nos dé vida, mientras nos dé fuerzas. Nosotros lo vamos a seguir hablando en todas partes, porque eso es lo que va a traer vida. Vamos por favor a los mensajes que tenían los apóstoles de la iglesia primitiva. Vamos a Hechos 2:36. Aquí pasó cuando recibieron, después de que recibieron el Espíritu Santo. Si ustedes bien recuerdan, recibieron aproximadamente cerca de 15 idiomas diferentes. ¿Por qué idiomas diferentes? ¿Alguna vez se han preguntado esto? ¿Por qué fueron lenguas diferentes? Pues para hablar este evangelio a pueblos diferentes, ¿verdad? Para llevar esta palabra a diferentes lados, como nuestros hermanos coreanos, que vienen de Corea, y el coreano nada más se habla en Corea, pero ellos están viniendo a Latinoamérica, a donde se habla el español, a evangelizarnos. Yo soy de México, ustedes de Colombia, estamos hablando el mismo idioma, y nosotros podemos evangelizar toda América, toda Sudamérica, toda Latinoamérica. Nos corresponde evangelizar toda Latinoamérica, y si se puede, en Europa, todas las iberos de Europa. ¿Por qué razón? Porque si hablamos verdaderamente, yo cuando alguna vez los coreanos nos comentaron esto, es que nosotros venimos de Corea a hablarles a ustedes del evangelio. Yo me sentí avergonzado, pero porque no tenía esta revelación. Es comprensible también. Yo no tenía esta revelación, pero ahora que yo ya la tengo, no debo de parar. Cada uno de ustedes es esta encomienda en toda Latinoamérica. Y si no puedes viajar a toda Latinoamérica, en tu colonia, en tu barrio, en tu calle, en tu centro de trabajo, en tu escuela, en todos los lugares donde tú te encuentres, en la parada del autobús, hablar, compartir de que Jesús es el Cristo, porque nosotros venimos por aquellos que ya han sido preparados desde antes de la fundación del mundo. Va a haber personas que tú les hables esta palabra y te rechacen inmediatamente, pero tú no te tienes que sentir mal. ¿Por qué razón? Porque es testimonio. Tú cumple con lo que Dios te está diciendo, que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio. Y si yo ahorita les estoy dando testimonio, yo estoy cumpliendo con Dios. Yo no sé si ustedes lo están recibiendo, espero que Dios reciban esta palabra.
que la reciban. Entonces, si la están recibiendo, se está cumpliendo, ¿verdad? Y yo estoy cumpliendo con Dios. Y ustedes van a cumplir con Dios al hablar precisamente de esta palabra. Vamos a continuar, por favor. Vamos a ver cómo se predicaba en la iglesia primitiva. Hechos 5:42, por favor. Y dice, fíjense, y todos los días, no nada más los domingos, ¿verdad? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí en el original es a Jesús el Cristo. Si ustedes tienen un interlineal de griego, ahí va a haber, un interlineal de griego, les va a aparecer ahí que es Jesús el Cristo, no Jesucristo. Entonces no cesaban todos los días, ¿verdad?, de predicar y enseñar. O sea, lo estamos predicando y lo estamos enseñando de que Jesús es el Cristo. Nosotros estamos haciendo la misma labor que hacía la iglesia primitiva, aquella iglesia poderosa que hacía tantos milagros, ¿verdad? Pero es que no son los milagros, eso es una consecuencia. Los dones espirituales, todo eso es para hacer la obra, no es el núcleo, no es el fundamento. Es para llevar el evangelio a todas partes. No que todos los dones espirituales se vuelvan el núcleo de la evangelización, porque no era lo que los apóstoles predicaban, sus dones espirituales. Ellos no predicaban de que hablaban en lenguas ni nada de eso. Esa era una consecuencia, y eso era para hacer la obra del Señor, que ahora es en los púlpitos lo que se hace, ¿verdad? Se hace mucho de esto, y entonces se está perdiendo ese núcleo, ese fundamento. Acuérdense que pecar es errar, no es dar en el blanco, ¿verdad? Es esa flecha que no está dando en el blanco. Entonces, cuando nosotros tenemos ya el evangelio de que Jesús es el Cristo, entonces nosotros nos volvemos unas flechas que damos en el blanco preciso. Ya ahora sí damos en el blanco, ya no estamos cerrando. Las iglesias, ¿por qué están cayendo? Pues porque no tienen este fundamento, no están fundamentadas en la roca, están sobre arena. Entonces vienen vientos, vienen tempestades y se derrumban completamente. Las iglesias están cayendo por este motivo, y los pastores no saben qué hacer, están confundidos. Pero Dios nos da su revelación en su misma palabra de qué es lo que tenemos que hacer. Aquí no lo está haciendo. Si la iglesia primitiva tuvo éxito, ¿por qué nosotros no vamos a tener éxito en nuestros días? Y que se cumpla precisamente Mateo 24:14. Y entonces vamos a ver esa venida de nuestro Señor que tanto anhelamos y queremos, porque eso es lo que nosotros queremos. Si nosotros verdaderamente amamos a nuestro Señor, nosotros queremos tenerlo aquí, porque ese es nuestro deseo. Pablo, si recuerdan, él estaba confundido, si permanecer o ya irse. Era una confusión, porque amaba al Señor y quería estar con Él, pero también quería seguir haciendo la obra del Señor. Entonces, esa es la yuxtaposición en la cual nos encontramos. Queremos al Señor, pero tenemos que hacer su obra, la cual nos ha encargado. ¿No es así, hermanos? ¿Verdad? Y bueno, vamos a continuar en Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es que los judíos estaban confundidos. Bueno, este no era el que perseguía precisamente a los cristianos, y ahora él está predicando que este Jesús es el Cristo. Era una confusión para ellos. Parece que en la actualidad hay la misma confusión a muchas personas que no creen que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que es el que vino a resolver los problemas fundamentales del ser humano, que es el pecado, que es Satanás y el estar separados de Dios. Pero Cristo, que vino a resolver estos tres problemas fundamentales, nos pone en la presencia del mismo Dios.
Él nos está poniendo en su presencia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta. Si nosotros no atravesamos esta puerta, no podemos estar en presencia de Dios. Él es la puerta. Por eso dice, yo soy el camino y yo soy la verdad. Él es Jesús, es el Cristo, el que vino a resolver el problema de cada uno de nosotros. Y en los que están allá afuera también. Y vamos a continuar en Hechos 17:2. Les recuerdo, como ya habían comentado los pastores, entre estos dos versículos ya habían pasado más de 15 años. Pero aquí continúa, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, ¿verdad? Y en el 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, es que lo hacía metódicamente, ya era parte de él. Año con año, en las sinagogas y en las casas, eso era lo que él hablaba. No hablaba de otra cosa, que Jesús era el Cristo. Por 3 días de reposo discutió, aquí nos lo dice en este versículo, 3 sabats. Vamos a Hechos 18:5, por favor. Vamos a Hechos 18:5, sí. ¿Les gusta la palabra de Dios? Amén. A mí también, y mucho. Vean lo que dice aquí. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él ya se había vuelto un testigo. ¿Qué es lo que nosotros ahorita nos estamos volviendo? Testigos. Nosotros estamos testificando. ¿Qué es un testigo? No sé si a ustedes les ha pasado que, bueno, ocurre un accidente, chocó 2 automóviles en la calle y estamos ahí, presenciamos el choque, ¿verdad? Y entonces llega la policía y nos dice, ¿ustedes vieron lo que ocurrió con el choque? Y nosotros decimos, sí, ¿qué sucedió? Bueno, se le cerró y le pegó. Bueno, es porque nosotros fuimos testigos de lo que ocurrió. Nosotros, ¿cómo podríamos venir a hablarles de esta palabra si nosotros no fuéramos testigos? Nosotros hemos sido testigos del poder de esta palabra. Nosotros compartimos, mi esposa, mi hija y yo, en una casa donde asisten muchos católicos. Y vieran cómo reciben la palabra, con una avidez, porque no la conocen. Todo es nuevo. Están como esponjitas absorbiendo toda esta palabra. Y recuerdo que me dice uno de los señores que se congrega ahí, me dice, es que yo nunca había sabido que en la Biblia no aparecía la Virgen de Guadalupe. Yo pensé que sí aparecía, pero ahora que la estoy leyendo, veo que no aparece la Virgen de Guadalupe, no dice Guadalupe. Es que de veras, así, me dice, y no vienen los santos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué nos dice la Iglesia Católica que también la Virgen es el camino? Que también ella nos lleva al Padre. Entonces ahí cuando tú les muestras esta palabra de que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Él, se les cae ese velo. Testigos de Jehová igual consideran que Jesús no es Dios. Ellos consideran que es el Hijo de Dios nada más en carne, ¿verdad? Y que no tiene toda la divinidad. Entonces, a todas esas personas, cuando nosotros les mostramos todos estos versículos de la palabra de Dios, se les cae el velo, porque así mismo nos lo está diciendo nuestro Padre. Que cuando hablamos de este evangelio, el velo se les cae. Porque es poderosa la palabra de Dios. Porque no la adulteramos, porque estamos hablando el 100% de la palabra de Dios.
¿Acaso hemos hablado algo fuera del 100% de la palabra de Dios? Todo ha sido el 100% de la palabra de Dios. Todo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hablar, no adulterar la palabra. Así como lo hablaban todos los apóstoles, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a 18:22, por favor. Ahí el 18:22 al 28. Y vamos a ver cómo no nada más los apóstoles hablaban de Jesús el Cristo, sino toda la iglesia primitiva. Y aquí nos pone un ejemplo. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío, Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Fíjense, aquí había muchos judíos que eran poderosos en las escrituras. Muchos. Pero ¿cuál era la diferencia de este judío a los otros judíos que no creían que Jesús era el Cristo? Vamos a continuar leyendo. Este había sido instruido en el camino del Señor, así como Pablo igual, ¿verdad? Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, estaba limitado, llegaba hasta un cierto punto nada más. ¿Qué era lo que le faltaba? ¿Qué era lo que le hacía a él que no tuviera toda la plenitud y exactitud de la palabra? La misma palabra no lo contesta, ¿verdad? Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Me encanta esta palabra, exactamente. O sea, no es que estuviera mal, estaba bien, pero es que esta palabra es fundamental. El exactamente significa Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, es el exactamente, el que hace redondo todo el conocimiento, completo, no parcial, sino total. Y vamos a ver cómo aquí fue. Y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Por gracia habían creído. Y vean aquí cómo dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. O sea, este era el exactamente que le faltaba. Ese, es que no es poquito, es que es todo. Qué simple, ¿no? Así como, hey, déjame te explico más exactamente cómo es. Estás bien, pero mira, ven, te voy a exponer con precisión milimétrica qué es lo que te hace falta. Y le hacía falta que Jesús era el Cristo. Por eso él era poderoso de la palabra. Pero entonces, ¿qué hacía? Refutaba con la palabra, no con otra cosa, con la palabra, de que Jesús era el Cristo. Refutaba a los mismos judíos, a los que no creían en él. Él agarraba y les decía, mira, lo que me faltaba, ahora te lo demuestro con las escrituras. Eso que Priscila y Aquila me enseñaron a través del Espíritu, eso es lo que ahora nos está enseñando Dios a nuestra iglesia, a esta iglesia. Porque nosotros somos esta iglesia, todos somos un conjunto. Planeta Rica es la misma iglesia que la de México. Todos le pertenecemos a Cristo. Amén. Un aplauso al Señor. Por eso cuando nosotros vayamos y hablemos de esta palabra, vamos a refutar y con gran vehemencia vamos a hablar precisamente de esta palabra, de que Jesús es el Cristo. Así va a ser, porque yo creo que en Planeta Rica
se está sembrando semilla en buena tierra y que se va a llevar esta palabra para salvación de Planeta Rica. Va a ser el bombazo dentro de Colombia, donde va a surgir precisamente aquellos dignos que van a hablar esta palabra. Ustedes son los dignos. Ustedes. Por eso nuestro Señor nos ha encomendado este ministerio de la reconciliación. El que hace un momento el pastor nos comentó, vamos a volverlo a leer, porque a mí me encanta leer la palabra y ustedes también, y vamos a escuchar nuevamente. Entonces es 2 de Corintios 5, de 17 al 20. A ver, historia de reconciliación. Sí, es verdad, 2 de Corintios 5, es que andaba en otro, andaba en el 3. Dije, ay, caray, como que no. Sí. Bien, vamos a seguir, no nos distraigamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ya somos transformados, ¿verdad? Ya somos transformados en una nueva criatura. Una vez que nosotros ya creemos que Jesús es el Cristo, viene esa transformación que el Espíritu Santo crea en nosotros. Por eso no llega a haber luego transformación en nuestras vidas. Porque cuando nosotros no creemos que Jesús es el Cristo, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo a nuestras vidas? Tenemos que creer para poder dar vida, porque es la única manera en la cual nosotros tenemos vida, al creer que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar leyendo. Dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, fíjense, nos encargó. Él lo podía hacer. ¿No creen que él lo podía hacer? Por supuesto que sí, hasta las piedras va a hacer que hablen. Pero es un encargo, una encomienda que nos está dejando a nosotros que hagamos. No se lo dejó a nadie más. A nosotros hagamos esto porque Dios nos dijo que lo hagamos. Dice: no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, iglesia. Reconcílense con Dios. Así como yo algún día me reconcilié con Él y le pedí perdón. Perdóname, Dios, porque no te conocía con exactitud ni precisión. Creía conocerte. Como muchas iglesias en México así creen que lo conocen y no lo conocen. Están perdidos. Eso es lo más triste. Dijéramos, bueno, son los de afuera, hombre, eso ya lo sabemos. Pero la misma iglesia en su interior se está corrompiendo. Sus bases se están destruyendo porque no están edificados en esta verdad, en esta roca. Pero cuando estas iglesias reciban esta revelación, este evangelio, van a ser edificados en la roca. Y entonces las puertas del Hades no van a prevalecer, ni en nosotros ni en la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Es muy importante que nosotros comprendamos esto. Por eso al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hagamos justicia. Debemos de hacer justicia para nuestro Señor. Vamos, por favor. Quiero mostrarles aquí un versículo que a mí me mueve mucho. Es muy importante para mí en lo particular, y que espero que sea importante para ustedes también. Es 1 de Timoteo 2:6. Las religiones en el mundo
están haciendo que las personas caigan. Porque hay que recordar que la religión es la búsqueda del hombre hacia Dios. Es de la palabra latina religare, ligarse con Dios. Pero es que el hombre no se puede ligar con Dios. No es algo que sea dentro de la potestad del hombre el hacer esto. Esto es exclusivo de Dios. El Evangelio es Dios llevado a los hombres. Dios acercándose al hombre, no el hombre acercándose a Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos el Evangelio de que Jesús es el Cristo, es Dios que nos está hablando, no nosotros hablándole a Él. Él su palabra nos la está dando para que nosotros la compartamos. Y este versículo de Primera de Timoteo 2:6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esta palabra de rescate en el griego es antilutrón, y esta palabra se encuentra en los libros de medicina en griego y significa antídoto. Es la única ocasión que aparece en toda la palabra, la única, no aparece en otra. Él es el antídoto que se ha dado en rescate por todos, y de lo cual ya se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, si nosotros estamos llevando este Evangelio al mundo, estamos llevando el antídoto a los padeceres del ser humano. Les estamos dando la respuesta. Si les pica una serpiente allá afuera, nosotros tenemos el antídoto que va a hacer que vivan. Este rescate, ese es el antilutrón, este es Jesús, es el Cristo. Es el antídoto que vamos a llevar para rescatar a aquellos que están enfermos, que están muertos ante la presencia de Dios. Y entonces, trayendo el antídoto, van a cobrar vida, y vida en abundancia. Amén. Por eso yo creo, y todos los que estamos aquí creemos, en este versículo tan hermoso que dice Primera de Juan 5:1, y con esto concluyo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido hijo de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por Él. Démosles las gracias a nuestro Señor, un aplauso a nuestro Padre. Gracias, Señor, gracias. Y que esta palabra no quede en cuatro paredes. Es obligación de nosotros, una encomienda de Dios. Vamos a decepcionar a nuestro Padre que nos ha encomendado esta palabra. Lo vamos a decepcionar no cumpliendo y obedeciendo. ¿Vamos a hacer nuestra voluntad o vamos a hacer su voluntad, su perfecta voluntad? ¿Qué vamos a hacer, Planeta Rica? ¿Vamos a llevar esta palabra? Amén. Gracias.